acabo de poner como presentadora. Bueno, en el día de hoy vamos a ver el último tema de la asignatura, es la última parte de la unidad 8C, en el que vamos a ver reacciones redox. Ahí está indicado en qué capítulos de los libros, pueden encontrar estos textos. Una hojita más. Ya para completar este tema, mañana vamos a hacer ejercitación de reacciones redox. Bueno, las reacciones redox o reacciones de óxido-reducción son reacciones con las que cotidianamente tenemos, digamos, contacto o las podemos visualizar en nuestra vida cotidiana, pero es probable que como no conocemos del tema no nos hayamos dado cuenta, ¿sí? A título general podemos decir que la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen por procesos de oxidación o reducción. Consideremos ahí dos ejemplos, ¿sí? Tenemos reacciones entre un metal y oxígeno en la primera reacción, como es el calcio, en estado sólido, que reacciona con oxígeno en estado gaseoso, perfectamente puede ser el oxígeno del aire, para dar lugar a la formación de óxido de calcio. Y en la segunda reacción tenemos un no metal como el cloro, en este caso cloro gaseoso, que reacciona con oxígeno para dar lugar a la formación de óxido de cloro, ¿sí? Entonces, en las dos reacciones hay transferencia de electrones. Ya vamos a ver que no está evidenciado tal como está escrita la reacción. Nosotros vamos a aprender, digamos, una herramienta que nos va a permitir analizar si una reacción es una reacción en la que hay o no hay transferencia de electrones, ¿sí? Estas dos reacciones que hemos presentado aquí sí tienen transferencia de electrones de una especie química a otra, y esa transferencia nosotros la podríamos evidenciar si pudiéramos identificar cuáles son los números de oxidación de cada una de las especies que intervienen en cada una de las reacciones químicas, y también podríamos hacer las semireacciones que nos permitirían saber de qué especie química a cuál otra se está realizando la transferencia de electrones. Ya vamos a avanzar un poquito más para ver cómo, digamos, prácticamente cómo vamos a manejarnos para poder llegar a estas conclusiones. Una hojita más. Siempre los procesos electroquímicos son reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Y nosotros podemos tener procesos. Algunos procesos en los que la energía química almacenada en las especies químicas que intervienen como reactivos de reacción transforman su energía química en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, liberan energía, la reacción es espontánea, y esa energía liberada se transforma en electricidad. El segundo tipo de proceso sería el inverso, es decir, nosotros tenemos energía eléctrica que la podríamos introducir en un proceso, y entonces estaríamos induciendo a una reacción química que no es espontánea a producirse, ¿sí? Entonces, el primer tipo de procesos transforma energía química en energía eléctrica, y el segundo tipo de procesos hace lo inverso,
transforma energía eléctrica en energía química, ¿sí? La electroquímica es una rama de la química que justamente lo que hace es estudiar esa transformación entre energía química y eléctrica, o cualquiera sea la dirección de la transformación, ¿sí? Como nosotros vamos a estudiar reacciones que se llaman reacciones redox de transferencia de electrones, para que haya transferencia necesitamos una especie química donante de electrones y una especie química aceptora de electrones. Entonces, siempre vamos a tener que identificar por lo menos dos especies químicas que modifiquen sus estados de oxidación, en el sentido de que una de ellas lo aumente y la otra lo disminuya. Nosotros vamos a ver ahora cómo vamos a hacer, es relativamente sencillo, cuál va a ser el procedimiento a utilizar para hacer esta identificación. Una hojita más. Entonces, como nosotros dijimos recién que vamos a analizar el estado de oxidación de las especies químicas que intervienen y vamos a detectar cambios en los estados de oxidación, vamos a poner algunas reglas de cómo vamos a asignar el estado de oxidación a cada especie química. Algunas de estas reglas ya las hemos visto, porque recuerden que ustedes, para poder formular los compuestos inorgánicos que hemos visto en la unidad 5, nosotros hemos armado todas esas estructuras utilizando aniones y cationes. Entonces, a esta altura ustedes ya deberían estar familiarizados con varios estados de oxidación de los elementos más comunes, ¿sí? Pero vamos a hacer como unas reglas como para ponernos de acuerdo en cuál es la asignación de estados de oxidación, que esto lo podemos hacer para una molécula, o en el caso de que tengamos un compuesto iónico que forma estructuras cristalinas y no forma moléculas, también podemos hacer la asignación de estados de oxidación. Por ejemplo, una molécula sería ácido sulfúrico, un compuesto iónico sería cloruro de sodio. Nosotros sabemos que el cloro es un no metal, el sodio es un metal, entonces forma un enlace iónico, por lo tanto nos forma una molécula, ¿bien? Pero también al cloro y al sodio les podemos asignar sus estados de oxidación. Y siempre vamos a tener en cuenta que los compuestos químicos son eléctricamente neutros, salvo que estemos hablando de un ion que tenga una carga, ¿bien? Entonces, ¿cuál va a ser la primera regla con la que nos vamos a manejar? Los elementos libres o que no estén combinados tienen estado de oxidación cero. Por ejemplo, el sodio. Sodio, nosotros le vamos a asignar un cerito arriba, ¿sí? Cuando lo analicemos en una reacción. No es que siempre que escribamos el sodio le vamos a poner el cerito arriba, sino que cada vez que hagamos un análisis redox vamos a utilizar esta herramienta. Por ejemplo, potasio. En este caso, podemos volver una hojita o dos hojitas. Una más. Fíjense ahí el calcio, ¿sí? Sería el caso. Nosotros acá le tendríamos que asignar 0, ¿bien? Y en la primera regla también nos dice, si nosotros tenemos una molécula como la molécula de oxígeno, o en la reacción de abajo la molécula de cloro, para que sea neutra, si nosotros al oxígeno, por ejemplo, que estamos acostumbrados a decir que trabaja con -2, no le podemos poner a cada átomo de oxígeno -2 porque nos daría -4 la molécula, y nosotros sabemos que esa molécula es neutra. Y tampoco le podríamos dar a un átomo -2 y al otro +2, porque sería una inconsistencia si los dos átomos son iguales. Entonces, en ese caso, al oxígeno gaseoso le pondríamos 0 también, o al cloro gaseoso le pondríamos 0 también, ¿sí? Ahora volvamos, María, a las reglas. Entonces, eso es lo que nos dice ahí. Tengo que tener en cuenta que cuando yo forme, en general van a ser gases, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro. Esos gases son diatómicos y les vamos a asignar estado de oxidación o número de oxidación 0. Es muy importante hacer una salvedad, que los números de oxidación tienen carga. Nosotros les venimos evaluando desde el primer parcial con qué número de oxidación trabaja cada átomo dentro de determinado compuesto. Y es muy común que ustedes mencionen la carga positiva sin signo. Y no la estamos tomando como correcta, porque nosotros necesitamos saber
si esa carga es positiva o es negativa, ¿sí? Si esa especie química tiende a ganar o a perder electrones, ¿sí? Tenemos que evidenciar con el signo. Entonces veamos, obviamente el 0 es 0, pero si hablamos de más 1, menos 1, más 2, menos 2, tengo que escribirle el signo. Si yo tengo un ion que es monoatómico, le voy a poner la carga del ion. Por ejemplo, el litio es carga más 1. El catión ferroso será más 2. Si tuviéramos catión férrico, sería hierro más 3. El catión aluminio, por ejemplo, que es trivalente, sería más 3. Y ahí me puedo manejar, porque ustedes ya conocen cuáles son los estados de oxidación de los metales con los que más habitualmente hemos trabajado y de los no metales con los que más habitualmente hemos trabajado. Bueno, oxígeno siempre es menos 2, salvo que nos encontremos con un peróxido, que sería en este caso el agua oxigenada, pero no es muy común que ustedes lo trabajen. El hidrógeno siempre es más 1, salvo que esté combinado con sí mismo para formar la molécula de hidrógeno, que ya la vimos en el punto 1, que en ese caso sería 0. Y ustedes recuerden que el hidrógeno tiene digamos, una posibilidad de combinarse en compuestos metálicos binarios con menos 1, ¿sí? Por ejemplo, hidruro de calcio. El calcio va a tener el más 2. Entonces el hidrógeno va a estar trabajando con menos 1. Sería como una excepción. Una hojita más. Si ustedes recuerdan, en la tabla periódica dijimos que el hidrógeno estaba en el grupo 1 porque tiene Z igual a 1 y tiene un electrón en el único y último nivel. Pero en realidad, si ustedes le buscan la electronegatividad, es 2 y pico. Es más grande que la de los metales alcalinos y metales alcalinotérreos. Por eso cuando se enfrenta con ellos para formar los hidruros, tiende a ganar los electrones, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de su electronegatividad, en ese caso tiende a tener un número de oxidación negativo. Ahora, digamos, empiezan a cobrar sentido muchos de los temas que hemos visto antes y cómo se van ensamblando, digamos, cuando ya estamos terminando de ver la asignatura. Bueno, la quinta regla dice que todos los metales alcalinos tienen esta oxidación más 1, litio, sodio, potasio, ustedes ya más o menos los identifican, y los metales del grupo 2A o metales alcalinotérreos tienen más 2. El flúor siempre tiene menos 1, y la suma de números de oxidación de todos los átomos que tengo en una molécula me tiene que dar 0, ¿sí? Y si yo estoy hablando de un ion, la suma de todos los estados de oxidación me tiene que dar la carga del ion, ¿sí? Veamos ahí ese ejemplo. Tenemos carbonato de sodio. Queremos saber con cuánto está trabajando el carbono. Dijimos que el sodio es un metal alcalino, entonces tiene estado de oxidación más 1, que es lo que está puesto arriba. Y el oxígeno siempre trabaja con menos 2, entonces está puesto arriba, el menos 2, independiente de la atomicidad, es decir, de la cantidad de ese átomo que haya en esa molécula. Pero cada uno de esos átomos va a trabajar con el estado de oxidación que está puesto arriba. Entonces, en el carbonato de sodio, ¿cuántas cargas positivas, cuántas cargas negativas tengo? Las 3 cargas que me aporta el oxígeno, por lo tanto tengo menos 6. ¿Cuántas cargas positivas tengo identificadas? Las del sodio, más 2. La diferencia de cargas las tiene que aportar el carbono para que el carbonato de sodio sea neutro, entonces tiene que aportar más 4. Ese es el estado de oxidación con el que está trabajando el carbono en esa molécula. Ya sería una forma práctica de identificar también estados de oxidación desconocidos o que no esté seguro yo en función de los que sí estoy seguro con qué están trabajando, ¿sí? Una hojita más. Bien, entonces, ahora vamos a aplicar esa herramienta de asignación de números de oxidación para empezar a hacer, digamos, algunos análisis de esta reacción que tenemos en la pantalla. En realidad, ahí dice que esa reacción es redox. Ustedes cuando analicen en algún ejercicio, les van a presentar la reacción y seguramente les van a preguntar si la reacción es o no es redox. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escribir la reacción, magnesio más oxígeno gaseoso, me da por resultado o por producto óxido de magnesio, y entonces voy a asignar estados de oxidación. El magnesio está sin combinar, le pongo el 0,
El oxígeno es un gas, pero los dos átomos son iguales, le pongo un 0. Y luego en el óxido de magnesio yo sé que el oxígeno siempre trabaja con -2, entonces el magnesio, que de paso coincide que es un elemento grupo 2A, tiene +2, para que esa molécula óxido de magnesio me dé neutro, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una de las especies químicas que es la especie química que dona electrones. En este caso es el magnesio. Fíjense la reacción, la semi-reacción. Nosotros esa reacción global que tenemos arriba la vamos a separar en dos. Por un lado, la reacción de la especie química que dona o que pierde electrones, que en este caso es el magnesio. ¿Sí? Fíjense, el magnesio pasa a magnesio 2 positivo, cediendo 2 electrones. Como en la reacción equilibrada yo tengo 2 átomos de magnesio, cada uno va a ceder 2 electrones, por eso yo tengo 2 cationes magnesio y en total se están cediendo 4 electrones. Esos electrones, ¿a quién se le van a ceder? Se le van a ceder al oxígeno. El oxígeno va a tomar esos 4 electrones y los va a incorporar. Ese oxígeno gaseoso es una molécula que tiene 2 átomos. Fíjese, se van a separar los 2 átomos y cada átomo va a incorporar 2 electrones. Entonces ahí yo tengo identificada cuál es la semireacción en la que se pierden electrones y cuál es la semireacción en la que se ganan electrones. Para yo tener una reacción redox, siempre tengo que tener una, por lo menos, reacción de pérdida y una reacción de ganancia de electrones. ¿Sí? A la reacción en la que se pierden electrones se llama reacción de oxidación, es decir, el magnesio se está oxidando. Y la otra semireacción en la que hay ganancia de electrones se llama semireacción de reducción, es decir, el oxígeno se está reduciendo. Y la reacción global es la misma reacción que tenemos al principio, lo único que la tenemos como iones, en la que estamos evidenciando los estados de oxidación. ¿Sí? Porque fíjense, en el óxido de magnesio de la primera reacción no se ven los estados de oxidación ni del magnesio ni del oxígeno. Si yo ionizo esa molécula, que es lo que tienen como reacción global del lado de los productos, magnesio 2 positivo más oxígeno 2 negativo. Acá da igual que equilibren o que no equilibren, digamos, porque no vamos a trabajar reacciones que sean tan complejas de escribir. Entonces, regla número 1. Para tener una reacción redox, siempre al menos una especie química se oxida y simultáneamente otra especie se reduce. Por lo menos tengo que tener una de cada una. Hay algunas reacciones en las que hay más de una de oxidación o más de una reacción, pero por lo menos tiene que haber una de cada una. Una especie química que dona electrones y otra que los acepta. Porque como es una transferencia, tiene que haber, digamos, desde dónde parten los electrones hacia dónde. Y lo otro que podemos identificar son los pares redox. ¿Se acuerdan que en ácido-base vimos los pares ácido-base conjugados? Que teníamos uno del lado de los reactivos y el otro del lado de los productos. Esto es bastante parecido. Yo acá tengo 2 pares redox, es decir, tengo 2 sustancias que cambian el estado de oxidación. Uno de los pares redox es el magnesio, ¿sí? El magnesio 2 positivo y el magnesio metálico. Y el otro par redox es el del oxígeno 0 y oxígeno 2 negativo. Fíjense que si ustedes van y sacan de la reacción global el par redox del magnesio, ustedes podrían decir magnesio barra magnesio 2 positivo. Y en celeste yo ahí se los he puesto invertido. Magnesio 2 positivo, magnesio. ¿Por qué? Porque generalmente estos pares los vamos a trabajar como reacciones de reducción. Y como el magnesio se está oxidando, para indicar una reducción yo tendría que poner la reacción inversa. Por eso es que se ha dado vuelta el par. Primero se pone el magnesio 2 positivo y después se pone el magnesio. Ya vamos a ver cuando trabajemos con tablas de potenciales estándar de reducción, todas las reacciones que van a aparecer ahí van a ser reacciones de reducción. Una hojita más. Bien,
Dijimos, ¿cuántos electrones se habían transferido? El magnesio había perdido 4 electrones y esos 4 electrones los había tomado el oxígeno. Por tanto, ese N, que se llama cantidad de electrones en juego, es igual a 4, ¿sí? Y después también podemos identificar quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante, ¿sí? Vamos a empezar por el oxígeno. El oxígeno es el agente oxidante por excelencia, ¿bien? Es uno de los elementos más electronegativos de la tabla y también es bastante abundante en la naturaleza. Entonces, el oxígeno, por eso se llama así, es un agente oxidante. Lo que hace es oxidar a la otra sustancia. Bien, ustedes vieron que el magnesio se oxidaba, ¿sí? Entonces, el agente oxidante se reduce y lo que hace es obligar a la otra sustancia a oxidarse. La contrapartida, ¿cuál es? El agente reductor. La sustancia que se oxida es el agente reductor, porque está obligando a la otra especie química a reducirse. Ahí lo tienen como tienen esas flechitas, que también puede ser otra forma de analizar. El agente reductor, que es el magnesio, cede electrones, aumenta el estado de oxidación, porque pasó de 0 a +2, y se oxidó. Y la contrapartida es el agente oxidante, que es el oxígeno que captó electrones, disminuyó el estado de oxidación porque pasó de 0 a -2 es más chico que 0, y por lo tanto se redujo, ¿sí? Y ahí tienen los pares, ¿bien? Los pares que les mencioné recién, los parcitos redox. Siempre tiene que ser el par de la misma especie química. Si se fijan, en la reacción que tienen ahí, magnesio, magnesio 2 positivo, oxígeno, oxígeno 2 negativo. Lo único que siempre pongo la semireacción de reducción. Entonces, para el magnesio que se oxidó, doy vuelta y pongo primero el magnesio 2 positivo y después pongo el magnesio. Una hojita más. Bien, hasta acá entonces hemos presentado cuál va a ser la herramienta que voy a utilizar para identificar si una reacción es redox o no, que es la asignación de estados de oxidación, y voy a identificar a partir de poner los estados de oxidación y ver los cambios. Al menos tengo que ver dos cambios, una sustancia que aumenta el estado de oxidación y otra que lo disminuye. Entonces ahí voy a poder armar la semi-reacción de reducción, la semi-reacción de oxidación, la reacción global. Voy a poder cuántos electrones se transfieren y, bueno, es probable que nosotros también tengamos que hacer ese análisis a estructuras, digamos, que ya son muy estudiadas, como por ejemplo esta celda electroquímica que tenemos dibujada, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que nosotros, digamos, analicemos un proceso, en este caso un proceso redox, nosotros tenemos que ver para qué lo estamos analizando. Y en este caso nosotros estamos viendo que hay transferencia de electrones a partir de la energía química que tienen las sustancias. Entonces, lo que estaríamos haciendo es un aprovechamiento de energía eléctrica. Bien, entonces, ¿cómo tendríamos que disponer los materiales para que podamos hacer un aprovechamiento efectivo de la energía eléctrica que digamos, que se está produciendo en la reacción que nosotros estamos analizando, ¿sí? Porque si nosotros analizamos magnesio más oxígeno, que me da óxido de magnesio, la transferencia de electrones va a ser entre la superficie que contacta las dos especies químicas. Entonces nosotros no podemos, digamos, aprovechar esa transferencia de electrones. Nosotros recordemos que la electricidad o la energía eléctrica es una corriente de electrones. Nosotros deberíamos encauzar esa corriente de electrones por un conductor para poder hacer un aprovechamiento, ¿sí? Para poder encender una luz, aplicar un proceso, etc. ¿Bien? Entonces veamos que cambia un poco la disposición con respecto a este gráfico que vamos a analizar ahora. Consideremos la reacción global zinc más cobre 2 positivo, que me da como resultado cobre más zinc 2 positivo. Fíjense, a la izquierda tengo como reactivo cobre 2 positivo, que está en solución acuosa, y a la derecha tengo zinc 2 positivo, que también está en solución acuosa. ¿Por qué no escribo? A ver, yo les comenté que los iones no los puedo ir a comprar como iones, tienen que venir formando una estructura química. Por ejemplo, sulfato de cobre, o por ejemplo, sulfato de zinc. Pero en esa reacción, el sulfato no está escrito
porque le vamos a denominar ion espectador. No va a intervenir con cambios en su estado de oxidación, entonces no lo ponemos porque no lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? A la izquierda, nosotros tenemos un recipiente, ¿sí? Un vaso de precipitado con una solución de iones zinc, en este caso tenemos sulfato de zinc, pero como ese sulfato de zinc está en agua, se ha ionizado y tenemos los aniones sulfato por un lado y los cationes zinc por otro. Y en ese recipiente se introdujo una barra de zinc metálico, ¿sí? A la derecha tenemos un recipiente de similares características, pero el líquido, la solución es de sulfato de cobre 2. Entonces, como está en solución acuosa, se ha ionizado y tenemos los aniones sulfato y los iones de cobre por separado. Y se introdujo una barra de cobre metálico, ¿sí? Que es más o menos naranjita, es como no sé si han tenido la posibilidad de ver el cable de cobre que es naranjita, ¿sí? De teléfono, por ejemplo. Un cablecito de cobre tiene más o menos ese color. Pero esto es una barrita, no es un cable, no es tan finito. Y fíjense que de la barra de zinc, que está a la izquierda, hacia la barra de cobre, que está a la derecha, hay un conductor, ¿sí? Hay un cable, hay una unión física, ¿sí? Y también tenemos un tubo invertido en U, ¿sí? Con forma de una U invertida, en donde tenemos una solución salina. Y esa solución salina tiene que ser un electrolito fuerte, es decir, debe poder ionizarse fácilmente. Fíjense que está ionizada la solución salina, tiene sulfato de sodio. Y en los extremos se pone lana de vidrio o algún tapón poroso para que no se salga, digamos, toda la solución cuando lo introduzco en los recipientes. El recipiente de la izquierda que incluye la solución y el electrodo, que es la barra sólida, se denomina hemicelda, ¿sí? Y a la derecha, la solución de la derecha, bueno, contenida en el recipiente con la barra de cobre, se denomina hemicelda. Las dos hemiceldas construyen la celda que estamos analizando. O sea que esa celda electroquímica se divide en dos hemiceldas. ¿Por qué las dividimos de ese modo? Porque en la hemicelda de la izquierda va a ocurrir una cosa y en la hemicelda de la derecha va a ocurrir otra. Realmente, la convención indica que en la hemicelda de la izquierda va a ocurrir la oxidación, es decir, va a ocurrir la semireacción de pérdida de electrones. Fíjense, el zinc, imagínense un átomo de zinc que conforma la barra de zinc, pierde 2 electrones, se convierte en zinc 2 positivo, entonces ese zinc pasa a la solución como catión zinc, y los 2 electrones liberados suben por el conductor. Fíjense que hay un electrón rojito ahí con una flecha. Bueno, ahí en realidad en esta reacción corresponden 2 electrones. Esos 2 electrones van a viajar hasta la otra hemicelda. ¿Y qué van a hacer? Se van a encontrar con ese catión cobre 2 positivo que está en solución. Se van a unir y van a conformar un átomo neutro que se va a depositar, se va a pegar en la barrita de cobre. Cuando empiece a pasar el tiempo, la barra de cobre va a tener cada vez más depósito de cobre, entonces se va a empezar a poner más gordita, más pesadita, mientras que la barra de zinc se va a empezar a poner más porosa, más desgastada, porque el zinc está pasando a solución, mientras que el cobre se está depositando. Entonces, a la izquierda yo tengo la semireacción de oxidación y a la derecha tengo la semireacción de reducción. ¿Bien? También a la hemicelda de la izquierda le denominamos ánodo y a la hemicelda de la derecha le denominamos cátodo. La forma de representar una celda es la que tienen abajo. ¿Y cómo la interpretamos? Yo tengo el electrodo sólido de zinc, de ahí me voy a la solución de iones de zinc, 1 molar en este caso, y por el puente salino, que es el tubo en U invertido,
que son las dos barritas, me voy a ir a la otra hemicelda. ¿Y con quién me voy a encontrar? Con los cationes cobre, que están en solución 1 molar, y por último me voy a encontrar con el electrodo sólido de cobre. Entonces, a la izquierda tengo la semireacción de oxidación en el ánodo, y a la derecha tengo la semireacción de reducción en el cátodo. ¿Bien? De este modo analizo una celda electroquímica. Una celda compuesta por dos hemiceldas, y ya sabemos qué ocurre en la hemicelda de la izquierda y qué ocurre en la hemicelda de la derecha. Ahora, lo que nosotros deberíamos poder hacer es saber, ya que yo pude separar las dos celdas y forzar el pasaje de electrones por un cable o conductor, yo podría medir cuál es la diferencia de potencial o cuál es, digamos, cuál es el motorcito que impulsa la generación de electrones. ¿Sí? Entonces yo podría poner ahí un dispositivo de medición y ver cuál es el aprovechamiento real que yo voy a hacer de esa corriente de electrones que se está generando ahí. ¿Sí? Una hojita más. Bien, entonces, esa diferencia, digamos, de potencial que se establece entre el ánodo y el cátodo es lo que hace que puedan fluir los electrones, ¿sí? ¿Y cómo le llamamos? Le llamamos voltaje, o le llamamos fuerza electromotriz, o le llamamos potencial de la celda. Fíjense en la imagen de arriba a la derecha, que es el mismo ejemplo que nosotros tenemos en la pantalla anterior, y la medición da 1,1 volt. Ya vamos a ver cómo llegamos a ese valor de 1,1 volt. Y ahí tenemos cuáles son las partes de la hemicelda, que son las dos hemiceldas, cada una construida por el electrodo y la disolución, el puente salino, que es el tubo no invertido, el voltímetro, que es el aparato de medición, y el circuito eléctrico, digamos que sería el cableado que vamos a hacer. Una hojita. Bien, para poder hacer mediciones, vamos a establecer un parámetro de comparación. Y ese parámetro de comparación lo vamos a llamar electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poder demostrar que la celda que nosotros construimos con electrodos de zinc y de cobre tiene una diferencia de potencial de 1,1 volt. ¿Sí? Es la diferencia de potencial que existe entre una hemicelda y la otra. El tema es que para poder hacer esa comparación, lo que se hace es definir quién va a ser el cero, digamos, quién va a ser un patrón de referencia. Y lo que vamos a tomar es un electrodo en el que vamos a utilizar como especie química el hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se construye este electrodo de hidrógeno? Se utiliza un tubo, porque el hidrógeno es gaseoso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un dispositivo en el cual podamos hacer ingresar el gas, ¿sí? Va a ingresar por un tubito ahí arriba, el tubo está invertido. Y ese hidrógeno va a encontrarse con un electrodo de platino, y ese electrodo de platino lo que va a hacer es que el hidrógeno se ionice, ¿sí? Se separe en iones. Bien, si ustedes se fijan a la derecha, está escrita la reacción, pero la reacción, yo les comenté que la vamos a escribir como una reacción de reducción. Por eso lo que yo les comenté que pasa, lo hemos puesto exactamente escrito al revés. Porque lo que ocurre es, ingresa el hidrógeno, y en contacto con el electrodo de platino, que es un catalizador, se separan iones. Pero fíjense que la reacción está escrita, los iones de hidrógeno más 2 electrones dan el hidrógeno gaseoso, ¿bien? Entonces, en realidad, lo que está ocurriendo es que el hidrógeno se está ionizando. Y a esta reacción, nosotros le vamos a establecer arbitrariamente un potencial estándar de reducción que es igual a 0 volt. Les voy a leer la nomenclatura. Ustedes abajo a la derecha tienen E, que eso quiere decir potencial. El cerito arriba quiere decir estándar.
Red quiere decir reducción. Potencial estándar de reducción. ¿Por qué es estándar? Porque se ha medido a 25 grados y a una atmósfera de presión. Y el ácido clorhídrico que contiene el recipiente tiene una concentración 1 molar. ¿Sí? Entonces, cuando se cumplen estas condiciones de concentración, presión y temperatura, el potencial que yo mido es un potencial estándar. Por eso tiene el cerito arriba. Nosotros vamos a trabajar con potenciales estándar de reducción de un montón de otras sustancias y siempre están tomados en estas condiciones. Y en el caso del electrodo de hidrógeno estamos asignando 0 volt. Esto es una convención, es como cuando nosotros decimos San Juan está a 725 metros sobre el nivel del mar. Bueno, porque se ha puesto el 0 en el nivel del mar, en la costa, pero el 0 también se podría poner en el pico más alto de la Tierra, por ejemplo. Entonces estaríamos a lo mejor a menos 6.000 y pico de metros, si estuviéramos poniendo el 0 en el Everest. O si yo pusiera el 0 en la fosa más profunda marina, que son, no sé, 15.000 metros, entonces nosotros estaríamos 15.725 metros sobre el nivel del mar, ¿se entiende? Bueno, siempre que se hacen comparaciones, lo primero que tenés que hacer es establecer tu punto de referencia. Nosotros, ¿para quién hemos establecido el punto de referencia? El nivel 0 para el electrodo de hidrógeno. Entonces ahora vamos a hacer mediciones respecto de ese electrodo. Una hojita más. Bien, entonces, fíjense, la celda que estamos presentando acá es muy parecida a la celda que vimos de zinc y de cobre. Pero ahora, para poder ver qué potencial tiene la hemicelda de zinc, lo que hacemos es, en lugar de poner el cobre, la hemicelda del cobre a la derecha aquí hemos puesto el electrodo, digamos, estándar de hidrógeno, ¿sí? Entonces ahora la hemicelda tiene otra estructura. El zinc se sigue oxidando. ¿Y quién se va a reducir? El hidrógeno. Bien, entonces yo tengo, ¿cómo voy a interpretar esta celda? Tengo el electrodo de zinc que está sumergido en la solución de zinc 2 positivo 1 molar, y de ahí por el puente de hidrógeno me voy al otro electrodo que tengo los cationes de hidrógeno y tengo el electrodo gaseoso de hidrógeno a una atmósfera. Y tengo el catalizador que no interviene en la reacción, solo facilita la ionización del hidrógeno gaseoso que se hace burbujear en el ácido clorhídrico. Y en el ánodo tengo la reacción de oxidación del zinc que pierde 2 electrones y esos 2 electrones viajan por el conductor, se encuentran con los cationes de hidrógeno y generan más hidrógeno gaseoso. Y tienen la reacción global. Una hojita más. Ahora, ¿cómo voy a establecer yo cuál es el potencial de la celda? ¿Sí? Vamos a tomar como el potencial estándar de la celda va a ser igual a potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. ¿Sí? Es como si yo dijera, ¿qué diferencia hay entre el Cerro Mercedario y la altura de San Juan? Serían los 6.000 y pico de metros del Mercedario menos los 725 que estamos acá de altura. Bueno, les dará 5.000 y pico, supongamos 5.300. Pero lo que tendría que hacer en realidad es los 6.000 metros del Mercedario menos 0 que tenés allá en, digamos, en el nivel del mar, y los 725 menos 0 y después hacer la diferencia entre los dos. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ir a comparar contra el patrón. Bien, entonces, ¿quién tengo en el cátodo? En la hemicelda de la derecha, el hidrógeno, y dijimos que valía 0, menos, ¿quién tengo en el ánodo? La hemicelda del zinc. Entonces yo me voy a las tablas de potencial estándar de reducción, perdón, no me voy a las tablas. ¿Quién tengo en el electrodo de la izquierda? En el ánodo. Tengo digamos, la hemicelda del zinc. Nosotros lo que hacemos es interceptar con un aparato de medición.
y vamos a detectar que la medición real que hacemos es 0,76 volts. ¿Sí? Nosotros estamos determinando experimentalmente que el potencial estándar de la celda es 0,76 volts. Y eso es igual a 0, que es el potencial del cátodo, que es el electrodo de hidrógeno, menos el potencial estándar del zinc. Despejo el potencial estándar del zinc y me da menos 0,76 volts. En este momento, si yo me voy, no sé si tienen a mano, la guía de ejercicios número 8. Al final de la guía de ejercicios tienen unas tablas de potencial estándar de reducción. Este valor está en esa tabla. Si yo voy y busco ahí la semireacción del zinc, que me da zinc 2 positivo más 2 electrones, pero como lo que está tabulado ahí es potencial estándar de reducción, y la reacción que ustedes ven en la pantalla para el zinc es la de oxidación, la tengo que dar vuelta. Entonces yo en esa tabla, ¿quién voy a buscar? En esa tabla ustedes pueden buscar zinc 2 positivo, zinc 0. Y eso les tiene que dar menos 0,76 volts. Nosotros lo que estamos haciendo es determinar experimentalmente cómo se armó la tabla con la que nosotros vamos a trabajar. Esa tabla es la tabla de potencial estándar de reducción, ¿sí? Y esa tablita la van a encontrar en el anexo de la guía 8 de ejercicios. Bien, entonces, del mismo modo que hemos encontrado cuánto vale el potencial estándar del zinc, una hojita más, vamos a encontrar cuánto vale el potencial estándar para el cobre. Ahora yo voy a armar la celda, voy a poner el electrodo de cobre a la derecha, pero a la izquierda voy a poner el electrodo de hidrógeno contra el que voy a comparar. Y voy a interceptar el voltímetro. Y la medición que me da el voltímetro es 0,34 volts. Si esto se hace en el laboratorio y construyo la celda como está ahí, el voltímetro acusa 0,34 volts. ¿Y cómo calculo siempre un potencial de la celda? Que es lo que está recuadrado. El potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Quién está en el cátodo ahora? El cobre. Potencial estándar del cobre. Menos el potencial del ánodo, que es el de referencia, que es 0 volts. Entonces ahí me da que el potencial estándar del cobre es 0,34 volts. Bien, si yo me voy a la tabla y busco la semireacción de reducción del cobre 2 positivo a cobre 0, van a encontrar que les da 0,34 volts. Bien, y hay muchas otras semireacciones. Ustedes fíjense que acá el cobre pasa de cobre 2 positivo a cobre 0. Puede que también tengan otra reacción que el cobre pase de cobre 2 positivo a cobre 1 positivo. Ustedes tienen que buscar el potencial exactamente de la reacción con la que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Una hojita más. Ay, ¿será la imagen esta que no nos la muestra? A ver, una más, Mari. A ver, una menos. Ahí está. Gracias. Fíjense, esa es la tabla que ustedes tienen en la guía de ejercicios. En la bibliografía, obviamente, se presentan por diferentes autores diferentes tablas. Así como nosotros vamos a trabajar con los potenciales estándar de reducción, S0 de reducción, otros autores muestran S0 de oxidación. Bien, vamos a familiarizarnos con la guía, tabla de la guía, y con esa es con la que vamos a hacer los ejercicios. Veamos. Eso que está marcado en naranja, que la verdad que no se lee mucho, pero lo que queríamos mostrar es la estructura general de la tabla. Ahí está la semireacción de reducción del hidrógeno, igual a 0, su potencial, 0 volts. Todas las semireacciones que están por encima, fíjense que tienen valores positivos de S0 de reducción. Y todos los que están por abajo tienen valores cada vez más negativos de potencial estándar de reducción. Y dijimos que
La hemicelda del cobre estaba por arriba, 0,34, y la del zinc estaba por abajo, menos 0,76, que era lo mismo que calcular el potencial estándar de la primera celda. Se los voy a escribir acá. El E0 de la celda era igual al E0 del cátodo menos E0 del ánodo. Y eso era igual a 0,34 volt menos 0,76 volt. Y eso es lo que me da 1,1 volt, que es lo que nosotros también podemos lograr experimentalmente. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Quién está en el cátodo? El cobre. ¿Sí? Es decir, en el cátodo se produce la semireacción de reducción. Está por arriba de la línea del hidrógeno, ¿bien? Esa especie se va a reducir, ¿bien? Va a obligar a la otra a oxidarse, que es la que está por debajo del hidrógeno, menos 0,76. El zinc se va a oxidar, ¿bien? Pero si yo tengo las dos especies químicas por arriba del hidrógeno, a ver, me voy a abrir la guía, denme un segundito. Así les busco algún ejemplo que esté en la tabla. Espero que ustedes me vayan siguiendo. Denme un segundito que ahí estoy abriendo la guía. Fíjense, vamos a seguir trabajando con el cobre, 0,34. Alguien que también esté por arriba, a ver, no, voy a buscar, está muy cerquita del hidrógeno. Voy a buscar la plata. Plata, 0,80. Cobre, 2 positivo a cobre, 0,34. ¿Qué pasa ahí? Los dos son positivos. Bueno, pero la plata tiene potencial estándar superior al del cobre. La plata se va a reducir y va a obligar al cobre a oxidarse. Siempre yo tengo diferencia de potencial. El que tenga mayor diferencia de potencial es el que se va a reducir y va a obligar a la otra especie química a oxidarse. El tema es que mientras más cerquita estén los potenciales de las reacciones en la tabla, menos es la diferencia. Y al ser menor la diferencia, menor va a ser la posibilidad de obtener energía eléctrica. A nosotros nos conviene agarrar el primero de la tabla y el último, que es donde tengo mayor diferencia de potencial, mayor posibilidad de digamos, obtener esa corriente de electrones. Pero aunque yo tenga dos reacciones, una debajo de la otra en esta tabla, la que está por encima, tal como el esquema que estamos mostrando, que las de más arriba son las más positivas, la que está por arriba se va a reducir y va a obligar a la que está por debajo a oxidarse, aun cuando la que está por debajo también sea positiva. ¿Bien? Una hojita más. Bien, ahora, vamos a analizar la espontaneidad de las reacciones redox. Es decir, hasta aquí nosotros estamos hablando de que unas reacciones redox, porque yo analizo los cambios de estado de oxidación e identifico que tengo por lo menos dos especies químicas que cambian su estado de oxidación, una los aumenta y la otra lo disminuye. El tema es que en el papel yo puedo escribir cualquier reacción, pero lo que vamos a analizar ahora es de esa reacción en la naturaleza, ¿se puede producir o no se puede producir? ¿Sí? Entonces, la tabla que vimos antes nos va a permitir hacer algunas predicciones. ¿Cuáles serían las predicciones que nosotros queremos hacer si lo que nosotros escribimos en el papel va a ocurrir o no va a ocurrir en la realidad? Fíjense, ¿cuál es la diferencia que yo tengo en el esquema de la izquierda y en el esquema de la derecha? En el esquema de la izquierda, yo voy a forzar a los electrones a pasar por el conductor. Lo que me estaría faltando es el puente salino, ¿sí? Para poder unir el circuito eléctrico, ¿sí? El puente salino no lo he mencionado, disculpen. El puente salino tiene al menos dos funciones. Una de las funciones es poder cerrar el circuito eléctrico, ¿bien? La otra función que tiene es equilibrar cargas. Fíjense a la izquierda, yo voy a tener que empiezan a predominar los cationes positivos en solución.
Y el puente salino era un electrolito fuerte, ¿se acuerdan? Estaba fuertemente disociado. Entonces, de la sustancia electrolito que contiene el puente salino, los aniones deberían ir, digamos, a las proximidades del vaso, digamos, de la solución que está a la izquierda, que se está poniendo más positiva. Mientras que a la izquierda se está poniendo más negativa, porque los cationes se están depositando con los electrones que vienen por el cable, entonces están predominando, en el ejemplo que habíamos puesto eran iones sulfatos, ¿se acuerdan? Entonces, del puente salino deberían migrar los cationes a las proximidades de la solución contenida en el vaso de la derecha. La diferencia con el esquema que tenemos a la derecha es que el circuito salino está, digamos, reemplazado directamente por la solución, porque los dos electrodos están sumergidos en la misma solución. ¿Se ven? Entonces hay otro tipo de compensación, pero también hay otro tipo de problema, porque si algunos electrones viajan por la solución, no van a ser obligados a pasar por el conductor externo. Entonces no necesariamente va a haber un aprovechamiento completo de esa corriente de electrones. ¿Sí? Una hojita más. Bien, vamos a hacer una simplificación de la predicción y nos vamos a centrar en esa reacción que ustedes tienen ahí, que dice que el potencial estándar de una celda es igual, para hacer el cálculo, al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Y esa cuenta me tiene que dar positiva, es decir, mayor que 0, para que una reacción sea espontánea, para que el equilibrio esté desplazado hacia la derecha, que es lo que muestra la flechita ahí que está en el recuadro verde, ¿sí? Esa es la condición que se debe cumplir para que una reacción en la naturaleza vaya a ocurrir espontáneamente. Una hojita más. Bien, ¿qué efecto tiene la concentración de las hemiceldas en el cálculo de de potencial estándar o de la FEM? ¿Sí? Hasta ahora nosotros hemos estado dando concentraciones 1 molar, pero en general es probable que esas concentraciones sean diferentes a 1 molar, o si trabajamos con gases, que esa presión sea diferente a una atmósfera de presión. O incluso que las temperaturas también sean diferentes a 25 grados Celsius. Con gases es muy poco probable que trabajemos, generalmente vamos a trabajar con solución acuosa, con soluciones acuosas, y lo que vamos a hacer es la ecuación de Néel, que tiene una expresión general en la que se incluyen concentraciones y temperaturas, pero la expresión general con la que vamos a trabajar es la que está recuadrada en azul, y que me dice que el potencial de la celda, ya no es potencial estándar, es igual al potencial estándar más un ajuste. Y ese ajuste viene dado por N, que es la cantidad de electrones puestos en juego, y el logaritmo de Q. ¿Y quién es ese logaritmo de Q? La división que vamos a hacer entre la concentración de los productos y la concentración de los reactivos. Una hojita más. Bueno, cuando mañana vamos a hacer aplicación práctica de este tema, y ahí vamos a ver cómo es la práctica y qué datos intervienen para la resolución de ejercicios, y ahí vamos a ver cómo, si tenemos una concentración diferente a 1 molar, podemos tener alguna pequeña variación, y a lo mejor una celda cuyas dos concentraciones son 1 molar, me da que es no espontánea. Cuando calculo potencial estándar de reducción me da menor que 0, me da menos 0,1, es no espontánea. Si yo logro aumentar un poquito, modificando las concentraciones, puede que la logre hacer espontánea, ¿sí? Entonces vamos a ver, digamos, cuál es la aplicación práctica de la ecuación que hemos visto recién. Bueno, en particular, en este tema tenemos 5 aplicaciones. Se las leo primero. Tenemos la pila de Daniels, que es la celda de zinc y cobre que hemos visto al principio. Celdas de concentración, 4 o 5 tipos diferentes de baterías, que lo que nos interesa es que sepan que existen y que vamos a ver que en la vida cotidiana ustedes las utilizan. Electrólisis y corrosión, ¿sí? En particular, pila de Daniels, ya la hemos visto bastante en detalle.
Punto 2 y 3 nos interesa que sepan, digamos, de su existencia y que presentan algunas diferencias. Y si de electrólisis y de corrosión vamos a hacer algunas aplicaciones, vamos a hacer algunos ejercicios. Una hojita más. Denme un segundo. Bueno, pila de Daniels la hemos visto bastante en detalle desde el principio. Acá hemos puesto como para que no se les pase de largo cuando repase. Una hojita más. Pilas de concentración, lo que tiene de particular estas pilas es que en las dos hemiceldas tengo el mismo electrodo, zinc en solución de zinc, y perdón, no se condice el ejemplo escrito con el gráfico. En el gráfico hay una pila de concentración de hierro, tengo electrodo de hierro en solución de hierro de los dos lados, y el ejemplo que está escrito es una solución de zinc con electrodo de zinc. La diferencia es que cambian las concentraciones a ambos lados del hemicelda, ¿sí? Generalmente el potencial estándar de estas celdas es pequeño, ¿sí? Y va disminuyendo a medida que se van acercando a las concentraciones, ¿sí? Pero bueno, es una aplicación especial de las celdas. Una hojita más. Los diferentes tipos de baterías. Tenemos baterías de pilas secas, baterías de mercurio, acumulador de plomo, que sería la batería del auto, baterías de litio. Ustedes saben que el litio actualmente se denomina oro blanco. Se han encontrado unas minas de litio que están, digamos, bastante cotizadas en Perú. Digamos, generalmente lo que se hace es tratar de poder desarrollar baterías que tengan mayor duración, ¿sí? Me refiero a los dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, están cada vez más desarrollados este tipo de baterías, e incluso con el tema de las recargas, que no tengan tanto agotamiento a la hora de hacer las recargas. Bien, una hojita más. Bueno, las baterías de pilas secas o celda de Leclanché es la pila 2A, la pila 3A, la pilita del control remoto, ¿sí? Ese tipo de pila. Fíjense que son pilas compactas, que tienen digamos, una potencialidad de generar, digamos, no voy a hablar de generación, perdón, de transformación de energía química en energía eléctrica, pero no son los dos vasitos con la solución líquida, con el electrodo que se introdujo. O sea, fíjense que los electrodos están compactos al interior de la pila, y generalmente uno de los electrodos, el electrodo positivo, está rodeado del otro electrodo. O sea, se ha buscado la forma para que tenga los dos componentes en algo bastante más compacto que lo que veníamos viendo, que eran dos vasos precipitados, con los electrodos sólidos, con el cable, con el puente salino, ¿sí? La próxima pila es la que generalmente se utiliza en los relojes. Creo que esa es la que viene. La batería de mercurio, que es le suelen llamar pila botón, ¿sí? Que es la pilita. Bueno, hay varios dispositivos que utilizan este tipo de pila, digamos. No es necesario que se conozcan las reacciones. Sí, fíjense que hay bastante desarrollo, digamos, para poder utilizar algo muy compacto, que te utilice poco lugar y que sea, digamos, que no tenga pérdidas, que no tenga fisuras. Esta es la forma en la que están dispuestos el ánodo y el cátodo al interior de ese dispositivo tan pequeño. Una hojita más. Bueno, el acumulador de plomo es una serie de 6 celdas, es la batería del auto, ¿sí? Por ejemplo, el acumulador de plomo tiene una particularidad,
y es que se puede recargar, es decir, hace su máximo aporte cuando vos encendés el vehículo, pero a partir de allí lo que hace es recargarse. Entonces hace su aporte, su descarga, digamos, que no es total, cuando vos encendés el auto, es el máximo esfuerzo, digamos, del dispositivo, y a partir de ahí lo que vos haces es revertir el circuito y empezar a recargarla, para que vos estás regenerando la energía química del dispositivo, para que cuando vos apagues el motor y lo vuelvas a encender nuevamente, lo vuelvas a tener disponible, más allá de que tiene una vida útil, ¿sí? Las garantías suelen ser de 1 año para este tipo de dispositivos, o por ejemplo la batería del celular, que también vos lo estás utilizando, pero en el momento en el que pones a cargar el teléfono, lo que haces es revertir digamos, el signo de la batería. Entonces ahí empezás a regenerar la energía química que está almacenada en el dispositivo batería para volver a tenerlo disponible cuando vos cortes la alimentación de la red nuevamente, ¿sí? Una hojita más. Bueno, vamos a ver la cuarta aplicación, nos quedan 2, que es electrólisis. Electrólisis es justamente lo contrario de lo que venimos viendo hasta aquí. Hasta aquí nosotros estábamos viendo si una reacción era o no espontánea, es decir, si la energía química almacenada en esas especies químicas se podía transformar en energía eléctrica. Ahora, en este tema de electrólisis, nosotros lo que vamos a hacer es hacer circular una determinada corriente eléctrica continua para producir un efecto. ¿Sí? Ahí, ¿qué efecto estamos produciendo? Tenemos una cubeta con agua, estamos introduciendo una energía eléctrica y lo que hacemos es romper esa molécula de agua y, digamos, descomponerla en gas hidrógeno y gas oxígeno. ¿Sí? ¿Y por qué están esos recipientes invertidos? Bueno, para que se pueda medir lo que se está recogiendo de cada gas y que no se vaya a la atmósfera, nada más que eso, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es accionar con una energía eléctrica para producir un efecto, ¿bien? Una hojita más. Bien, hemos expuesto acá estas 2 leyes que si ustedes las buscan en la bibliografía ya no suelen aparecer, sino que se fusionan en una sola expresión que permite hacer la resolución de los ejercicios. Pero está bueno que nosotros podamos analizar por separado los 2 efectos. Fíjense en el recuadro qué variables tenemos. M, que es masa, y Q, que es cantidad de corriente. ¿Sí? ¿Qué me dice la primera ley de Faraday? Que la masa que yo puedo depositar de un determinado elemento es proporcional a la cantidad de corriente que yo haga circular. ¿Sí? Volviendo al ejemplo del agua, que permite liberar hidrógeno y oxígeno, mientras más corriente yo haga circular, voy a poder liberar más gases. ¿Bien? En este caso es masa depositada o masa obtenida, porque en el caso de recién no voy a obtener una masa depositada sólida, sino que voy a obtener una masa de un gas, ¿sí? O un volumen de un gas. La segunda ley de Faraday, ¿cuáles son las expresiones, digamos, las variables que me relaciona? Masa y equivalente químico, ¿sí? ¿Y qué me dice la ley? Que la masa que yo deposito o que obtengo del elemento, digamos, deseado, es proporcional al equivalente químico, ¿sí? Y el equivalente químico está relacionado con la masa molar del compuesto y su número de oxidación, ¿sí? No me acuerdo si está la formulita acá. Sí está la formulita. Fíjense, el equivalente químico es la masa molar dividido en F, ¿sí? Que es un faradio, y número de oxidación. El faradio es una constante, que nosotros para resolver los ejercicios la vamos a tomar como 96.500 coulombios, ¿sí? Que es la carga que tiene un mol de electrones, ¿sí? Si nosotros hacemos circular un mol de electrones, es decir, 6,022 por 10 a la 23 electrones, la carga que tienen es igual a 96.500 coulombios, o lo mismo que es un Faraday que está en la fórmula. Pero fíjense, como F es una constante, no lo voy a considerar para el ejemplo que les quiero dar.
Imaginémonos el catión ferroso y el catión férrico. ¿Sí? Hierro 2 positivo, hierro 3 positivo. Los dos tienen la misma masa molar, 56. ¿Bien? ¿Cuál será el equivalente químico del catión ferroso? 56 dividido en 2, 28. ¿Sí? ¿Cuál será el equivalente químico del catión férrico? 56, estoy armando la calculadora, dividido en 3. Eso me da 18,6. Supongamos 19. ¿Qué me quiere decir? Que para la misma intensidad de corriente que yo hago circular, para el catión ferroso yo tengo que neutralizar 2 cargas. Mientras que para el catión férrico yo tengo que neutralizar 3 cargas. Bien, entonces es más probable que yo deposite más masa con la misma intensidad de corriente con el catión ferroso que con el catión férrico, porque estoy dividiendo en un número de oxidación más pequeño. Entonces, si yo quiero obtener masa de hierro depositada, me conviene partir de una solución que tenga cationes ferrosos y no que tenga cationes férricos. Si no, yo voy a tener que hacer circular más corriente si quiero obtener la misma masa a partir de catión férrico. ¿Se ve? Entonces, unificando las dos leyes, nosotros vamos a llegar a la expresión a la primera expresión que ustedes tienen en rojo. M es igual a E por I por T. ¿Qué quiere decir cada variable? M es masa depositada o masa liberada si es un gas. Es igual a E, que es el equivalente químico que lo tienen desplegado, por I, que es la intensidad de corriente, que siempre lo vamos a poner en amperes, por T, que es el tiempo que nosotros estamos haciendo circular la corriente, que la vamos a poner siempre en segundos, ¿sí? Y si yo reemplazo E, que es el equivalente químico, por lo que tienen siendo E igual a esa expresión, resulta la fórmula que ustedes van a utilizar para hacer los ejercicios, que es que la masa depositada de una determinada sustancia o la masa liberada de un gas es igual a la masa molar por la corriente que estoy haciendo circular en amperes por el tiempo transcurrido en segundos dividido en F, que en realidad directamente vamos a poner 96.500 coulombios, por el número de oxidación. ¿Bien? Y con esto ustedes básicamente, ¿qué pueden calcular? Masa depositada, qué intensidad de corriente necesitan hacer circular para depositar una masa en un determinado tiempo, o cuánto tiempo tengo que hacer circular, o bien puedo hacer estas, digamos, estas comparaciones de si me conviene partir, en el caso de que yo tenga un ion que tiene varias posibilidades de estado de oxidación, si me conviene partir, como yo le decía, de catión férrico o de catión ferroso, o cuánto puedo obtener si parto de uno y cuánto puedo obtener si parto del otro. Puedo establecer algunas comparaciones en función de los números de oxidación. Y nos creería que a partir de ahora la última aplicación, una hojita más, Mari, que es corrosión, ¿sí? ¿Por qué? Imaginémonos que tenemos la reja de la ventana de la casa, ¿sí? Que las hemos hecho de hierro. Ese hierro de la reja metálica está en contacto con el oxígeno del aire. Bien, entonces, el hierro, les voy a escribir la reacción que va a ocurrir acá en el chat. El hierro 0 más el oxígeno, que también es 0, me va a dar óxido de hierro. Óxido de hierro. ¿Sí? Bien, y acá tendríamos el hierro 0 más el oxígeno 0, me va a dar hierro, por ejemplo, 2 positivo, más oxígeno 2 negativo. ¿Bien? Entonces, claramente un ejemplo de reacción redox. Y nosotros ya tenemos evidencia, ya sabemos que el hierro se oxida. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un buen agente oxidante. Obliga al hierro a oxidarse y él se reduce. El hierro libera electrones y los toma el oxígeno. Eso ocurre en la naturaleza. Si nosotros buscamos en la tabla de potenciales estándar de reducción y calculamos el E0 de reducción, me tiene que dar mayor que 0, porque es una reacción espontánea. Nosotros ya sabemos que es una reacción espontánea. Eso ocurre. Bueno,
no es tan grave si te ocurre en la reja de la casa, porque cuando se forme óxido como una película que recubre toda la reja, ya es más difícil que el oxígeno del aire esté en contacto con el hierro de la reja, porque ¿con quién va a estar en contacto? Con el óxido que se formó. Entonces ahí empieza a disminuir la velocidad de reacción, cada vez se oxida menos la reja. ¿Se entiende? Estamos analizando, fíjense cómo nos fuimos a cinética química. Ya se empieza a interponer el óxido entre el oxígeno y el hierro, entonces ya no es tan probable que se te siga oxidando hasta el corazón de la reja, digamos. Pero si vos lo que tenés es un determinado recipiente para almacenar un líquido o un gas en la industria, vos lo que menos quieres es tener un proceso de corrosión, que en algún lugar del tanque se, digamos, termine debilitando la pared del tanque por un proceso de corrosión e incluso se te lesione, se te pique y empiezas a tener pérdida de ese gas o de ese líquido almacenado, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace es colocar otros elementos que se llaman ánodos de sacrificio y esos elementos son más fácilmente oxidables que el metal con el que está construido el tanque. Entonces, como vos tenés todo conectado, lo que se va a empezar a, digamos, a corroer es esos ánodos de sacrificio y vos los podés ir monitoreando. Como se van a empezar a desintegrar, cuando vos veas que tenés una X cantidad de ánodos de sacrificio desintegrado, vas a tener que reemplazarlos para que estén disponibles para sufrir el proceso oxidativo y que el tanque siga, digamos, sin tener ningún problema de este tipo, ¿sí? Esto se puede hacer para tanques de almacenamiento, también se puede hacer para cañerías, porque vos no querés que cuando tenés una cañería para trasladar un líquido o un gas tengas una pérdida, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de evitar este proceso de corrosión, que son procesos naturales. ¿Por qué? Porque puede estar expuesto tanto a la intemperie o a las condiciones atmosféricas naturales, como puede estar expuesto al propio líquido que vos estás tratando de hacer circular por adentro de esa cañería o esa sustancia que vos quieres almacenar en el tanque que has construido para ese fin, ¿sí? No recuerdo si hay otra hojita más. Bien, a partir de acá tienen como para ir leyendo, como hemos hecho en otros temas, tienen como para ir leyendo, digamos, un resumen de la bibliografía y ahí pueden ir identificando con el resumen que nosotros hemos hecho, los gráficos y demás, que es lo que hemos mostrado desde el principio. Entonces, si tienen alguna duda, si me quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Mientras les comento qué actividades tenemos. Estamos terminando de corregir las recuperaciones. Es probable que ya mañana les demos las notas, los resultados finales. Para el condicional vamos a poner fecha, ¿bien? Para que tengan en claro, digamos, cuándo rendirían el condicional fórmulas. Mañana, miércoles 18, vamos a hacer ejercicios de redox. El jueves van a tener disponible, o a lo mejor mañana, porque ya lo tenemos, ahí coordinamos con las profes y ponemos el laboratorio 6 de redox para que puedan contestar el formulario. Y el viernes van a tener el último cuestionario, que es el cuestionario de redox. Y la semana siguiente, el martes, vamos a hacer un repaso, el martes en el horario de clase, porque el parcial es el día miércoles 25. Esas serían las actividades de esta semana y de la próxima semana. Y la semana que viene les comentamos cómo seguimos. Si quieren habilitar el micrófono o hacerme alguna consulta, no hay problema. Tengo una duda con un ejercicio en el PDF de ejercitación 8B. A ver. Sí, tenemos un ratito todavía. Power de ejercicios 8B, es decir, de ácido base. A ver. Veamos.
Me pusiste acá el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio, Ariel? El ejemplo número 6. Bien, dame un segundo. Ejemplo número 6. Ejemplo 8, ejemplo 7, ejemplo 6. Hidróxido de calcio. Calcio más 2 oxidrilo. Sí. Inés, ahí te compartí la pantalla de ese ejercicio. Sí, acá lo tengo abierto. Sí, pero no sé cuál es la duda. Porque no está hecha la reacción de ionización ahí. Ni la están usando. Ariel, habilita el micrófono, así me preguntas cuál es la duda. La masa me da la... Ah, la masa te da distinto. 74 gramos mol. El calcio tiene 40. A ver. Mira, el calcio tiene 40, el oxígeno tiene 16 y el hidrógeno 17. 17 y 17, 34 más 40 del calcio son 74 gramos mol. No sé cuál es la... ¿Cómo has hecho vos el cálculo de masa molar? La masa en gramos de hidróxido de calcio, por eso. La masa se necesitan tantos gramos de hidróxido de calcio y de... A vos te da menos requerimientos y tendríamos que ver cómo has hecho el ejercicio. Si querés, sacarle una foto y mandarlo al chat de la cátedra. Al mail, para que veamos cómo lo has resuelto y veamos en dónde está el problema. Está bien, a vos no te da 2,9 por 10 a la menos 3, te da la mitad. Mandanos una foto de tu resolución y lo revisamos. No hay ningún problema. ¿Sí te parece? Me da la mitad. Dale, sí, manda, mira, que eso lo pueden hacer todos, no hay ningún problema porque así nosotros revisamos lo que has hecho y vemos, puede que nos hayamos confundido nosotros en alguna cuenta, porque acuérdense que no somos unos robotitos, también somos humanos, pero bueno, tratamos de no equivocarnos mucho para no confundirlos a ustedes, nada más. Ay, no me activé la cámara, discúlpenme. Como estaba entretenida en la charla, no... A ver. Ahí me activo. Discúlpenme, no me di cuenta. Les decía que, bueno, también nos podemos haber equivocado, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es mandarnos una foto y revisamos tus cuentas. ¿Ok? Mándelo al mail de la cátedra, ahí lo revisamos. Danos un día que terminemos de corregir los parciales, nada más. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya estamos en el final, la verdad que ha sido un cursado bastante intenso, porque, bueno, no son muchas las semanas que tenemos disponibles, pero bueno, traten de no aflojar ahora, sigan haciendo los ejercicios, traten de participar de las clases, de aprovechar las instancias que tengan, cuestión de que ya falta poco, ya nos falta mucho. Bueno, ahí Camila está escribiendo. Ok. Bueno, entonces mañana vamos a hacer ejercicios de este tema y esta semana completamos práctica de laboratorio de este tema, cuestionario de este tema, martes que viene repasamos, miércoles tenemos el parcial. Les vamos a distribuir los cuestionarios resueltos, ¿sí? Yo creería que el fin de semana
cuestión de que si ha habido alguna duda puedan chequear. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que anden bien.